Bienvenidas y bienvenidos otra vez a estas cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana. Pensar Centroamérica desde su literatura. Esto está coordinado por la Facultad de Humanidades de la Universidad San Carlos de Guatemala. Pues bienvenidos a este panel. Este panel tiene título Dramaturgias femeninas y escena centroamericana, historia, estado actual y perspectivas. Tenemos aquí a las ponentes, licenciada Jorgelina Cerritos, desde El Salvador, la profesora Yara Contreras de León, desde Guatemala, y la magíster Emanuela Llosa, desde Italia. Yo soy el licenciado René Estuardo Galdames, estaré acompañándolos moderando esta mesa. Como primer punto, vamos a dar paso mm, a la ponencia de la licenciada, de la profesora Yara Contreras. Ella es egresada como actriz de la Universidad Popular de Guatemala. Inició en el teatro en el año 2006, además de desarrollarse en la actuación. Es también dramaturga y directora teatral, siendo parte de al menos de 50 obras. Son de su dirección montajes como Niñas de Papel de Brian Vindas Villarreal, Casta de Coloquia Mujeres, el Club de los Colectores de los Buenos Recuerdos, de Tejer Teatro, entre otros. Es profesora de música, egresada de la Universidad del Valle de Guatemala y es una contralto especializada en canto popular desde el 2001. Es locutora profesional, certificada por la Dirección General de la Radiodifusión de Guatemala. Ha locutado y producido radio, así como interpretado personajes en radionovelas. En octubre del 2021 fue reconocida por el Ministerio de Cultura y Deportes por su labor y trayectoria artística en el Día del Artista Nacional. Actualmente labora como actriz, dramaturga, directora teatral, entrenadora vocal para cantantes, actrices y actores y entrenadora de dialecto para producciones de cine internacional. Bienvenida, Yara. Te quedan las cámaras y los micrófonos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, René Estuardo. Qué gusto saludarte y verte. Y gracias a todas las personas que hacen posible este espacio. Me siento muy contenta y al mismo tiempo muy conmovida de que me hayan hablado para poder estar esta tarde con ustedes, sobre todo porque yo me siento una migrante de las letras. Me considero así porque no llegué a las letras desde las letras, sino que he llegado a las letras desde el teatro. Así que para mí es un poco como que inviten a hablar de español a una persona extranjera que lo sabe hablar, pero no es su primer idioma, ¿no? Así que agradezco mucho eso. Y bueno, yo lo que quisiera que platicáramos esta tarde es un poco sobre las dramaturgias femeninas centroamericanas, pero desde un punto de vista de la resistencia y un poco del activismo también. Para mí, no es que así sea, ni la teoría feminista lo dicta así, pero para mí yo encuentro tres resistencias cuando una mujer decide escribir dramaturgia. Bueno, en primer lugar, y se ha abordado antes y seguramente todos lo tenemos muy claro, que la dramaturgia en general se consume mucho más viéndola en una puesta en escena que leyéndola. Incluso dentro de estas mismas ponencias se ha platicado el hecho de lo poco que se publica la dramaturgia. Así que de entrada ya va una pre-resistencia ahí, ¿no? A la hora de publicar teatro. Pero hablando de la primera resistencia que yo encuentro, que es escribir siendo mujeres, pues bueno, no es ajeno a ninguna de nosotras, que el modelo hegemónico en el que vivimos, que está centrado en un hombre adulto, además, porque a los niños se les considera ciudadano de segunda categoría, ¿verdad? Un hombre adulto, blanco, heterosexual, cristiano y dueño de sus decisiones, ¿no? Sabemos que esta sociedad se centra en ellos y que para quienes no somos enteramente ese paquete, pues evidentemente vamos a pertenecer a una subcategoría, ¿no? En los 200.000 años que tiene la humanidad de ser humanidad y en los más de 30 siglos que el occidente tiene de ser occidente, bueno, la cultura que origina el que seamos hoy, cultura occidental, vimos siempre y lo hemos visto hasta el día de hoy cómo pues, el papel de la mujer siempre está relegado en los diferentes espacios.
incluso en el hogar, me ponía yo a pensar que incluso la mujer en el hogar, que ha sido el único espacio que se le cedió, incluso ahí tiene cierta baja en la categoría en la que vive y hace, porque siempre debe estar siguiendo órdenes de alguien más, ¿no? Hay una cabeza impuesta por encima de ella. Así que eso nos ha convertido culturalmente en una minoría. Y cuando una minoría eh, piensa y sus acciones van un poco en el límite de lo que se supone que debe poder hacer, y entonces ahí es que podemos hablar de que se está abriendo el espacio para poder resistir. Y por eso es que pienso que el simple hecho de que una mujer escriba, no simple, no es nada simple, pero el primer hecho de que una mujer escriba ya convierte su acción en su primer resistencia, ¿verdad? Tenemos muchos siglos de historia donde tanto en las artes como en las ciencias, como por supuesto en otros espacios, las mujeres que han sobresalido han sido pocas, y entendemos que no es porque no exista la capacidad, sino era porque no existían los espacios. Desde no permitírsele o bien cerrando otras posibilidades que no se le cierran necesariamente a un hombre. Y por ello, pues insisto, para mí esa es la primera resistencia, ¿verdad? El darnos el permiso de la creación es la primera manera de levantar la voz y decir, no voy a quedarme donde me dijeron que me tengo que quedar sujeta, sino voy a quizá transgredir la norma social, pero lo voy a hacer y eso me dignifica. Y no solamente me dignifica a mí, dignifica a las demás compañeras y a las demás personas que probablemente estén pasando por lo mismo que pasamos nosotras. La segunda resistencia que yo identifico es escribir arte, escribir como una forma de expresión, donde además evidenciamos las brechas sociales, donde evidenciamos las brechas de justicia, de derechos humanos, de igualdad de género, sobre todo en nuestras regiones, ¿no? Regiones tan lastimadas, tan heridas, tan vulneradas. Somos grupos vulnerables dentro de zonas vulnerables. Es complejo. Y entonces veo yo que la segunda resistencia consiste cuando no solamente escribo, sino ya escribo para abordar temas y perspectivas de género. Las dramaturgas centroamericanas han usado el teatro como una herramienta poderosa para poder contar sus historias, pero además para poder desafiar a las normas sociales. Las obras de dramaturgia que nosotros encontramos femeninas en Centroamérica, vamos a darnos cuenta que generalmente van a explorar temas de violencia de género, ¿verdad? Porque pues evidentemente es quizá de los temas que más alto resuenan a la hora de hablar de brechas de género, pero también vemos temas como la migración, como la identidad cultural, que no voy a entrar a profundidad porque tampoco soy experta en teoría del feminismo, pero también son parte de la exclusión. También la opresión en todas sus maneras, incluso, por ejemplo, lo que mencionaba hace un ratito, a las infancias. Si no existe un feminismo que quiera también erradicar, transgredir esas opresiones, creo que no es un feminismo muy coherente, porque no puede haber la una sin la otra, me parece a mí. Insisto, no quiero decir que así sea todo el feminismo, pero al menos desde donde yo lo veo y lo practico, me parece que es así. Y hay una tercera resistencia que yo veo, que es cuando me parece a mí la resistencia se convierte en activismo, y es cuando ya no solo me atrevo a escribir, ya no solo me atrevo a escribir sobre la temática que va alrededor de la opresión que padecemos como grupo,
sino además cuando ya lo hago desde una manera completamente intencional. Me parece a mí que en la intencionalidad está el activismo. Nuevamente no dicto teoría de nada, este es mi propio pensar, mi parecer, mi lectura de las cosas, pero desde donde yo lo veo, me parece que ahí está la tercera resistencia, en hacerlo de manera intencional. Muchas mujeres dramaturgas no solamente resisten desde el hecho de escribir siendo mujeres, sino que también desde abordar estos temas de género de manera muy intencional. Y comienzo yo a explorar un poco sobre quiénes son las mujeres que están escribiendo en Centroamérica, en la región, sobre todo en esta línea del activismo. Eso sí quiero dejarlo claro porque de pronto por ahí no menciono a alguien, pero desde donde veo que hay activismo sucediendo. Y una cosa que me llama la atención es que varias de ellas dicen que ellas comienzan a escribir porque no habían historias, no había teatro que dijera lo que ellas querían decir. Y entonces yo digo, concluyo en, claro, escribir la obra que no existe, la que dice lo que yo quiero decir, pero que aún no ha sido dicha. Y de los pocos textos que hay de hace muchos años, donde mujeres pudieron haber plasmado su voz o, tristemente, hombres plasmaron la voz de las mujeres, nos damos cuenta que realmente las inquietudes, que los anhelos, que los deseos, que las necesidades eran muy similares. ¿Por qué entonces en tanta historia del teatro escrito, de la literatura en general, hay tan pocas historias con las que conectan nuestras historias? Es porque no existen aún. Es porque las hay, pero las hay muy pocas. Y de ahí veo yo y entiendo yo la fuerte necesidad que hay de que no nos rindamos y que sigamos escribiendo, porque tal vez no nos damos cuenta, no hemos llegado a la parte de la intencionalidad, pero estamos militando tras una causa con la que mucha gente podría llegar a conectar. Y luego les quiero contar un poco mi experiencia con esta tercera parte de la resistencia. Pero me parecía muy importante, antes de nombrar algunas de las dramaturgas que están escribiendo en Centroamérica desde la resistencia, mencionar que muchas de ellas se acercaron porque no existía el escrito de nuestras historias. Evidentemente no estoy pasando lista, ¿verdad? Voy a nombrar algunas compañeras que pues pude indagar o que vinieron a mi cabeza. Mi memoria, quienes me conocen saben que no es la de último modelo, pero voy a tratar de mencionar algunas. Seguramente no estarán todas, pero ojalá en la búsqueda y en el conocimiento de estas compañeras podamos llegar también al conocimiento de las demás compañeras y también de las escritoras emergentes, las más jóvenes que están surgiendo pues en nuestra región, con la necesidad también de contar sus propias historias, que evidentemente yo y mi generación no vamos a poder ser capaces de contar tampoco. Y bueno, cuando pienso en Guatemala, para partir de acá, porque pues es lo que tengo de inmediato, se me vienen varios nombres, como las compañeras de Artistas Trabajando, que son varias compañeras, pero hasta donde tengo yo entendido, quienes específicamente escriben y son dramaturgas, pues Ana Jacobo, ¿verdad? Y la compañera Margarita López, quienes han estado trabajando desde hace varios años, no solamente en contar historias, sino además en contar historias que, que resuenen, ¿verdad? Hacer un teatro político realmente, un teatro realmente público. Tocando historias como, o tocando temas como los abusos, tocando temas como la cosificación de la mujer, estas exigencias terribles y tremendas que al día de hoy siguen vigentes sobre el poder opinar, sobre cómo se ve una mujer, ¿verdad? El creer tener ese derecho o el poder emitir cualquier tipo de opinión o incluso
los no halagos que se dan en la calle, ¿no? O esto que existe sistémico de querer presionar a una mujer por cómo se ve, a que haga, a que diga, a que sea, ¿no? Y eso me parece muy importante y muy necesario que sea dicho. También de inmediato pensé en el grupo de mujeres Acchowen. Primero pensé en Clara Alicia Sensipac, ¿verdad? Que es la representante de esta agrupación. Si digo que es la representante, ella me oye, probablemente me va a regañar, pero pues, ¿verdad? Desde la manera pública, generalmente vemos a Alicia al frente. Ella también escribiendo desde la resistencia también de ser mujer y de ser también una mujer maya. Y junto con ella, pues todo el grupo de mujeres Achowen, Mercedes García, Nelly Zabalayac, Marlene Tum, Julia Inés Mokumi Boy y Lila Elizabeth Cumes. También pienso en María Marenas y su colectiva, la colectiva Teatro, que también trabajan temas de género en específico. También pensar en Margarita Kenefic, en alguna ocasión vi también un texto llevado a escena de Evelyn Price, que era también sobre el cuerpo de las mujeres. Patricia Brantes también en algún momento ha tocado este tipo de temáticas. Más emergentes, pienso en mis amigas, probablemente voy a dejar a mucha gente afuera, pero pienso aquí en mis colegas comadres, en Génesis Ramos, en Auricano, en Vanessa Ramos, en Wanda Torres, en Zaira Marleni, en Denise Fefunchal, que ella, pues evidentemente no es emergente, ¿verdad? Ella es una escritora ya muy consolidada, seguramente que todo el mundo aquí la conoce, pero que es más recientemente que ella comienza a escribir dramaturgia también. No sé cómo va en ese proceso, pero pues también me parece que es una dramaturga emergente, pues precisamente porque la dramaturgia llega más recientemente. Y si vemos más atrás, podemos también identificar que ya hay activismos, que ya hay feminismos en textos de Luz Méndez de la Vega, de Vicenta La Parra de la Cerda, de Ligia García y García. También escribe Magalí Letona desde otras temáticas que también pueden llegar a ser muy activistas también. Me voy a apresurar porque pues el tiempo corre. Del Salvador, por supuesto, nuestro primer gran referente es nuestra maestra, Jorgelina Cerritos. También está Paola Miranda, eh, Egli Larreinaga también escribiendo. Del Salvador no conozco mucho, pero seguro que Jorgelina nos va a poder contar más. En Honduras, pues a Laura Llanes de Teatro de las Tres, junto con su agrupación, escribiendo mucho sobre género, escribiendo mucho sobre las identidades sexuales también, escribiendo mucho sobre migración. A la maestra Miriam Sevilla Rojas, que es de las dramaturgas más sobresalientes que tiene Honduras, que además es interesante que ella entra al mundo del teatro en Guatemala, estudiando en Guatemala, aquí se forma, aquí se hace bachiller en teatro y luego pues viajan de regreso a Honduras y allá continúa su carrera que ha sido pues muy fructífera. Karina Nelson, que actualmente vive en Argentina, pero que también es una dramaturga publicada. En Nicaragua pienso, por supuesto, en Lucero Millán, una mexicana muy nicaragüense, ¿verdad? Que también imagino que las compañeras aquí también la conocerán, porque también fue discípula de José Sánchez Sinesterra, con sus textos Hay amor, ya no me quieras tanto, hablando de violencia de género, La ciudad vacía. Pienso también en Soa Mesa, que aunque ella, si uno la ubica, la conoce uno más como narradora o como titiritera, ella es dramaturga también, ha escrito y se ha enfocado sobre todo en hablarle a las infancias con su grupo de teatro de títeres Guachipilín. Pienso en Costa Rica, en Elvia Amador, en Mabel Marín, en Ana Istarú, en Panamá, en Nira Soberón, Torchía, en Consuelo Tomás, en Isabel Burgos, en Alondra Bandano, en Ileana Solís de Oveja Negra, todas haciendo teatro, todas escribiendo teatro, además a niveles evidentemente pues no solo profesionales, sino además siendo receptoras de premios, ¿verdad? De acreditaciones por la labor que hacen. Y quería finalizar. Pensé, no voy a llenar 20 minutos, pero luego me recordé que me encanta hablar y que seguramente me iba a faltar tiempo. Contarles rápidamente sobre una anécdota personal
mi propia experiencia de por qué nuestras historias son importantes. Dentro de la antología que fue recientemente publicada, que escribí Semana, hay un texto que dudé mucho de su publicación. Es decir, era parte de la antología, pero dudé mucho, lo pensé mucho. Incluso escuchaba voces de la gente diciéndome, Yara, eso no es teatro, Yara, ¿cómo se te ocurre? Yara, ¿por qué ese tema? Y es martes. Martes, yo creo que lo dudé mucho porque es casi que autobiográfico. Y, y lo dudé mucho porque habla sobre las maternidades y no desde una manera romantizada, sino desde lo difícil, que es ser mamá, que es ser mamá sola, trabajadora, artista, mucho más. Y lo dudé mucho hasta que un día, de hecho ya se había ido a publicación, pero un día una amiga se acerca a contarme una historia de otra amiga y de pronto me doy cuenta que es exactamente la misma historia que yo cuento en un pedacito de la obra. Y dije, wow, sí es importante contarlo, entonces no soy la única a la que le pasaron estas cosas. El libro se publica, la obra se monta y una de las obras de las que más se habla es precisamente de Martes. Y tengo a gente conocida y desconocida acercándose, mandándome notas de voz, llorando, y me conmueve recordarlo, diciéndome, me vi, gracias, gracias porque me pude ver. Y entonces me di cuenta que sí, que nuestras perspectivas también son importantes, también son necesarias. El teatro es público y mientras no estemos en el teatro, seguimos siendo silenciadas, seguimos estando encerradas, no solo en la cocina, en la última habitación. Me preguntaba, ¿por qué seguir montando a clásicos que hablan de violencia de género, pero desde la visión muy machista y muy violenta, cuando podríamos estar contando también nuestras propias historias? Muchas gracias. Muchas gracias, Yara. Muchas gracias por tu ponencia. Vamos a pasar a la siguiente ponencia. Esta, esta tiene el título Mujeres y dramaturgia desde la zona norte de Centroamérica entre el oficio y la formación. Este de la licenciada y gran amiga mía, Jorgelina Cerritos. Voy voy a leer un poco porque yo creo que se queda corta con toda la trayectoria que tiene mi compañera dramaturga Jorgelina. Jorgelina Cerritos es una poeta, actriz y dramaturga salvadoreña, licenciada en psicología en la Universidad de El Salvador. Cultiva tanto la dramaturgia como la poesía, dirigida para niños como para adultos. Sus textos de dramaturgia han sido montados en El Salvador, Cuba, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Honduras, Italia y Panamá. En el 2004, el Consejo Nacional para la Cultura y el Cultural con Cultura de El Salvador le otorga el título de Gran Maestre en Teatro Infantil por haber ganado 3 veces el Premio Nacional de Teatro Infantil con sus obras en el Desván de Antonio, Los Milagros de la Mate y El Coleccionista. Cuenta con el Premio Nacional de Dramaturgia de El Salvador en los años 2007 y 2008 con las obras Atrás de mi voz, recopilación de piezas de teatro breve y una ronda para José, respectivamente. En enero del 2010 gana el prestigioso Premio Literario Latinoamericano Casa de las Américas en la categoría de teatro con su obra Al otro lado del mar. Es la quinta salvadoreña en obtener reconocimiento Casa de las Américas de La Habana, Cuba, y la primera en la rama de teatro. En el 2007 funda el colectivo teatral de Quinto Piso, grupo con el que mantiene un laboratorio teatral permanente en la escena salvadoreña hasta la fecha, siendo parte de la programación de festivales de carácter nacional como internacional. Eh, eh, a la fecha cuenta con otros premios internacionales importantes y su obra ha sido publicada en inglés, italiano y portugués. Desde el 2018 dirige el espacio de formación de escritura dramática Didascalia, programa en, especializado para la formación de dramaturgos y dramaturgas emergentes de la región centroamericana. Pues bienvenida, Jorgelina. Un abrazo. Es tuyo el tiempo.
del espacio. Muchas gracias, Tato. Un gusto verte. Muchas gracias a este espacio por la invitación, extender esta invitación que me parece sumamente importante para las reflexiones que tenemos que hacer en torno al teatro, la dramaturgia y la mujer y la escena al mismo tiempo. Espero que podamos compartir estas reflexiones que son las que voy a pues socializar con ustedes esta tarde. Y como ya decía el licenciado Estuardo Galdames, pues yo he titulado esta intervención, como Mujeres y Dramaturgia en la zona norte de Centroamérica, entre el oficio y la formación. Empiezo lanzando una serie de inquietudes. ¿Cuáles son justamente las inquietudes y las preocupaciones que interpelan a las creadoras teatrales de la región norte de Centroamérica? No me circunscribo necesariamente en las dramaturgias, cuáles eran las preocupaciones e inquietudes de las dramaturgas centroamericanas o de la región norte de Centroamérica, sino en las creadoras teatrales en general. Parto de esa premisa porque me parece que nuestros países tienen una alta tradición teatral y escénica, mas no tenemos una alta tradición dramatúrgica. Si nosotros ponemos en balanza lo que hacemos de teatro en el escenario en contraposición a lo que escribimos de teatro, vamos a encontrar evidentemente que la balanza se inclina hacia la escena. Desde esa perspectiva empiezo pensando, bueno, y a las creadoras teatrales de la región norte de Centroamérica, ¿qué nos preocupa? Como segundo punto es, ¿y esas preocupaciones son lo suficientemente fuertes como transformarlas no solo en escenas, sino también en textos dramáticos? Tenemos la formación especializada para trasladar esas inquietudes como creadoras teatrales a un texto dramático, a la dramaturgia, ese hecho literario que es el que pervive en el tiempo. ¿Será que no escribimos todo lo que quisiéramos porque nos hacen falta espacios que fortalecen la formación de la dramaturgia escrita en general y la dramaturgia escrita por mujeres en específico en nuestra región? Estas interrogantes han sido para mí un motivo de reflexión personal por muchísimo tiempo, sobre todo después de que a partir del año 2000 yo empiezo a ejercer el oficio constante de la escritura dramática. Al igual que Yara decía en su intervención anterior, yo también arranco mi carrera en el teatro en los años 90, pero a partir del año 2000 empiezo a escribir y me veo en el 2006 en un parteaguas en mi carrera, que es la formación indispensable que recibo del maestro José Sánchez Sinisterra. Esa formación me pone a mí no solo frente al instrumental técnico con que una dramaturga o un dramaturgo ejerce su oficio, sino también con la parte ética que tenemos que preguntarnos a la hora de ejercer cualquier oficio, y este no es la excepción. Entonces, de esa manera es, ok, acá tenemos por un lado el instrumental técnico, que es lo que tiene que ver con lo estético literario, pero por otro lado con lo ético artístico. A partir de ahí quiero abordar tres aspectos. Por una parte, ¿por qué pienso en la región norte de Centroamérica? Quizás porque tenemos una herencia de la idea de unión centroamericana que quedó en esta región y que en el tiempo también se ha manifestado en espacios teatrales. A la región norte de Centroamérica, específicamente Guatemala, Honduras, El Salvador, nos hemos visto en diferentes momentos coincidiendo en proyectos teatrales. Proyectos teatrales que nos han unido en giras, en intercambios, en espacios formativos, en sueños, en amistades, en proyectos. Además, nos une una historia de violencia histórica. Nos une una historia de exclusión y de desmemoria.
tenemos en nuestro haber como zona norte de Centroamérica guerras civiles, acuerdos de paz, golpes de Estado y atentados permanentes contra la democracia, como lo podemos saber en la actualidad en nuestros tres países. En ese contexto, pienso en un segundo elemento, las mujeres creadoras de teatro. ¿Cómo es que habemos mujeres creadoras de teatro con una necesidad, además de trasladar esas inquietudes al papel, a la escena y volver la dramaturgia en un ambiente, en una circunstancia donde las condiciones son sumamente difíciles? Los proyectos son escasos, las salas teatrales son escasas y hay una casi nula producción de obras de teatro de autores en general y de autoras en particular de los teatros nacionales de nuestro país. Si bien coincido con Yara Contreras, cuando los grupos, las colectivas que están tratando de hacer un trabajo más relacionado, vinculado con el arte social y el activismo, cuando nos salimos de esa esfera y pensamos en el teatro y en la dramaturgia en general, independientemente de estos núcleos posibles de expresión, nos encontramos que la producción de teatro con autor o autora centroamericana, salvadoreña, guatemalteca u hondureña es escasa si lo comparamos con las demás producciones que hay a lo largo del año. Entonces, ahí hay otro punto en el cual también tenemos que reflexionar. En ese sentido, nos damos cuenta que el oficio de escribir teatro se ve menospreciado y lo consideramos como algo que la sociedad no necesita, que el teatro no necesita, algo que puede no necesariamente ser realizado por manos especializadas en la dramaturgia, sino por todos los actores del hecho teatral. Y esto, además, se ve fortalecido por la precariedad de espacios formativos que tenemos en la región para la escritura dramática. Con ese panorama que pareciera no muy alentador, sin embargo, escribimos dramaturgia. Las mujeres artistas del teatro o las creadoras de la literatura, también hay un sector de nosotras que nos estamos decantando por escribir teatro. No importa si escribo del papel a la escena o de la escena al papel, lo importante es que lo concebimos como dramaturgia y como la posibilidad de que quede circunscrito en el tiempo para que pueda dialogar en el futuro con otros tiempos y otras sociedades de nuestros propios países y que pueda, por consiguiente, ser al igual que otros géneros de la literatura, también pueda ser un testimonio de las personas que habitábamos la región norte de Centroamérica en esta época. Entonces, en ese sentido, creo que las mujeres nos estamos tomando la palabra, pero no nos estamos tomando cualquier palabra, nos estamos tomando la palabra dramática, que por ser una palabra pública es una palabra política. La palabra dramática tiene que llegar al escenario, tiene que llegar a la publicación y le habla a otras personas, se toma el podio y habla, se vuelve pública, se vuelve política y por consiguiente se vuelve necesaria. Como mujeres creadoras debemos escribir para escuchar nuestras propias voces y para mirarnos desde adentro, para escudriñar en nuestras necesidades discursivas más urgentes y reveladoras qué es lo que nos está llevando a escribir desde una verdad única y personal, pero también desde una verdad colectiva y social. Todas estas verdades, la de cada autora, hacerlas estallar finalmente en palabra dramática. En ese sentido, vamos a empezar a encontrar textos que nos hablan desde diferentes perspectivas, diferentes textos, palabras, imágenes, temáticas, sueños, pesadillas, por qué no decirlo, palabras, gritos, renuncias, luchas, miedos, enojos, rabias y abrazos. Voy a tomar como muestra el resultado de 5 años de experiencia formativa, facilitando procesos de escritura dramática entre el 2019 y el 2023,
tanto para creadores teatrales, como creadoras teatrales, como creadoras literarias de estos tres países que son los que me inspiran y los que me preocupan. Tanto, ya hemos dicho, Guatemala, Honduras, El Salvador. En estos 5 años me he visto en el programa de formación en escritura dramática que dirijo, asesorando un proceso de creación de 24 textos dramáticos escritos por mujeres de estos tres países. Han habido textos también escritos por hombres que saco en este momento de este muestreo del que estoy hablando. Entonces, me hacía la pregunta de qué estaban hablando estos 24 textos que he asesorado en estas creaciones y en estos intentos de crear dramaturgas emergentes. Dramaturgas que solo con el tiempo sabremos si de verdad se nos quedaron dentro del panorama de las dramaturgas porque se decantaron por este oficio. En ese sentido, estos textos, me doy cuenta que hablan de tiempos colectivos y de tiempos individuales, de los desarraigos y de las violencias, de las agresiones, de las pérdidas, de la emancipación que como mujeres nos habitan y que aún no se han contado en la escena teatral centroamericana. En ese sentido, vamos a encontrar, por ejemplo, que tenemos textos que van a hablar de la migración, textos que van a hablar de la violencia doméstica, textos que incluso van a hablar de la pandemia del COVID-19. El disparador inicial al momento de arrancar estos procesos, tanto los procesos formativos como mis procesos creativos personales, yo lo podría reducir en una provocación. Es que nos tenemos que preguntar como mujeres creadoras, si pudiéramos escribir un solo texto dramático en nuestras vidas, ¿qué texto sería ese? ¿Cuál es mi urgencia de decir qué? ¿A través de qué personajes serían los que habitarían ese texto? ¿Y qué diríamos como mujeres de este tiempo a través de ese texto? ¿Hacia dónde están apuntando estos 24 textos que se han creado en los últimos 5 años como autoras centroamericanas? Me pregunto si nos estamos tomando realmente el espacio para fortalecer nuestra voz como mujeres creadoras a través de la dramaturgia y para transformar estas preocupaciones en propuestas escénicas, en propuestas sociales. ¿Qué palabra le estamos otorgando a las mujeres de este tiempo a través de nuestros personajes? ¿Qué discursos nos están atravesando? En ese sentido, pongo sobre la mesa los 24 textos de los que estamos hablando y me doy cuenta que las historias ficcionales no se repiten, pero sí todas se reconocen hijas de un mismo espacio y tiempo. Una Centroamérica del hoy. Y en esa Centroamérica del hoy es donde aparecen las coincidencias. Hablamos en estos textos, aparece un reclamo político del cuerpo como un territorio colonizado. Cuerpos colonizados que al serlo están perdiendo memoria y están perdiendo identidad y se convierten en un cuerpo socialmente mutilado, un cuerpo femenino condenado al vacío. Aparecen también otras historias sobre otras temáticas en estas historias, como la imposición de roles sociales que las nuevas generaciones de mujeres ya no están dispuestas a adoptar como suyos, pero que, sin embargo, se ven envueltos en ellas y a veces también reproduciéndolos. Sin embargo, deben darse cuenta que para romper esos moldes tendrán que liberarse estos personajes de este constructo patriarcal que las minimizan por ser jóvenes o las utilizan por ser mujeres. Hay mujeres, personajes en estos textos que están luchando por tomar las riendas de su vida y empoderarse como mujeres, como sus mismas creadoras lo están haciendo. Personajes femeninos que incluso vuelven de la muerte para poder empoderarse y avanzar, y que la muerte sea, aunque sea este momento final, para convertirse en dueñas de su destino final.
la violencia social, la exclusión, la trata de personas, la migración forzada. Todo esto cobra vida en personajes de generaciones, de abuelas, de madres, de hijas, de esposas, de hermanas, de niñas, etcétera. Aparecen personajes femeninos como almas en pena, migrando para no ser alcanzadas por la muerte, mujeres errantes, mujeres encarceladas, mujeres prostituidas desde la juventud, madres que dan su vida para salvar la vida de sus hijas o hijas sin madre, prisioneras silenciadas en comunidades de alto riesgo social o mujeres estigmatizadas por un poder religioso despótico que las condena en su diversidad sexual femenina. Todas estas temáticas, todos estos personajes han aparecido en estos 24 textos que les estoy compartiendo a manera de muestra, como digo, de qué es lo que se ha estado moviendo en estos últimos 5 años en las nuevas generaciones que se están formando en el proceso de vida cálida, porque pueden obviamente estarse hablando de otros procesos, pero eso es lo que estamos viendo acá, en este espacio. Seguimos seguimos desplegando ese abanico y encontramos mujeres en duelo, en añoranza, sobrevivientes de guerra, mujeres guerrilleras, mujeres periodistas, mujeres brujas, mujeres asesinas, chiquillas perdidas en el ciberespacio entre la depresión y la bulimia, mujeres místicas, mujeres históricas de la historia reciente o pasada desde la Centroamérica del hoy, y mujeres comunes y corrientes. Al final, todo ese diapasón, mujeres nosotras. Estos textos se encuentran de diferentes formas, unos son poéticos, de diferentes lenguajes, unos son poéticos, otros son ligeros, unos son llanos, otros son directos, pero sí son, en todo el caso, una muestra contundente de lo que como mujeres nos interpela, como creadoras teatrales y como creadoras centroamericanas. Podríamos decir que eso interpela a cualquier mujer en general del planeta, pero a mí me gusta pensarlo desde la singularidad del ser mujer en esta región, que significa vivir y sobrevivir nuestros países llamados en vías de desarrollo en medio de la corrupción y el show mediático de los gobiernos de turno posterior a historias de guerras civiles, golpe de Estado y represión militar. Somos mujeres parte de las estadísticas de los países con alto grado de violencia y feminicidios impunes y donde se siguen encarcelando mujeres por abortos espontáneos acusadas de homicidio. Convivir y sobrevivir nuestros países donde la cartelera teatral, como ya he mencionado anteriormente, escasamente pone la dramaturgia nacional, y nuestros textos también escasamente llegarán a escena cuando han sido probablemente financiados por nuestros propios medios, donde somos las actrices cosificadas por directores, maestros y actores teatrales, y la impunidad cultural sigue salvaguardando esas acciones. Pese a todo esto, nos lanzamos a la escritura teatral como mujeres centroamericanas del hoy, proponiendo otros mundos y otras miradas posibles, señalando carencias, reclamando nuestros cuerpos, tomándonos el derecho a la palabra que históricamente ha sido negada para contar y para contarnos como mujeres centroamericanas del Triángulo Norte desde la palabra dramática, la escena y el texto teatral. La idea es ejercer el oficio de escritora dramática no de una forma casual ni de una forma esporádica, sino demandando espacios significativos para la continuidad de nuestra formación, así como también para la producción de dramaturgia escrita por mujeres en la Centroamérica actual. Contamos en nuestros países ciertamente con instituciones públicas y con instituciones privadas, en algunos países de educación media, en otros de educación superior, en donde estudiamos teatro, pero en ninguna de ellas hay énfasis en la formación de nuevas generaciones de autoras y autores dramáticos, pese a que tenemos esa carencia fundamental en el teatro de nuestra región.
Otros países con mayor tradición dramático-teatral no pondrían jamás en duda de la necesidad de una dramaturgia propia, del movimiento que una dramaturgia nacional le da al desarrollo de un teatro nacional. Sin embargo, en nuestros países no es algo que nos cuestionemos constantemente. Lo que queremos es, al final de tiempo, ser parte de una configuración social para producir, no para reproducir pensamiento teatral. Queremos formar artistas y espectadores de un mundo que nos representa, porque es parte de los países de los cuales somos parte también. Mientras el drama no esté contado desde nosotras, vamos a seguir privilegiando en el escenario una mirada unívoca que viene desde el patriarcado y que nos configura como las mujeres que el mismo patriarcado necesita para perpetuarse. De tal manera que cuando se nos cuestiona el por qué es necesario fortalecer espacios para la formación de dramaturgas, debemos pensar que después de tanta historia normalizada en manos masculinas, es urgente que nosotras propongamos las nuestras. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, Jorgelina. Muchas gracias por tus palabras. Vamos a dar pues paso a la siguiente ponencia. Esta está dictada por la magíster Emanuela Llosa. Tiene como título El teatro en Centroamérica, un desafío constante. Voy a leer un poco del CV de la magíster. Profesora de literatura hispanoamericana en la Universidad de Calabria, Italia. Se dedica a la investigación y a la traducción. Sus trabajos analizan la relación entre literatura, historia y memoria, indagan el espacio desde múltiples perspectivas, investigan cuestiones relacionadas a la identidad y los afectos. Ha publicado muchos artículos y ensayos, especialmente enfocados en los estudios de lo fantástico y en la literatura centroamericana del siglo XIX y contemporánea. También es de matriz indígena. En este ámbito ha publicado artículos sobre la poesía maya, sobre pues, Castellanos Moya, Sergio Ramírez, Rey Rosa, Jacinto Escudos y Claudia Hernández. En sus estudios sobre lo fantástico se dedica a Silvio Campo, Julio Cortázar, José Luis Borges, Lugones y también a narradores contemporáneos como Cervantes Ruiz, Guadalupe Nettel, Mariana Enríquez, Claudia Hernández, entre otras. Ha traducido al italiano los cuentos de Mario Benedetti, de Claudia Hernández, los poemas de Roque Dalton y de Humberto Acabal y la dramaturgia de Jorgelina Cerritos. Bienvenida, magíster Llosa, bienvenida. Está usted con el micrófono. Bueno, muchas gracias y estoy muy contenta de estar con ustedes y realmente es un gran honor. Y además es muy difícil hablar después de las dos ponentes y que fueron tan apasionadas y tan fuertes, ¿no?, en su discurso. Y además yo me siento un poco fuera de lugar, primero por mi lugar de enunciación, porque vivo en Italia y llevo un poco de tiempo sin viajar a Centroamérica. Quizás voy en febrero o marzo. Y entonces mi ponencia también tiene que ver con esa falta de viajes a Centroamérica y se fundamenta más en lecturas o lo que pude recuperar a través de video, así que no es tan digamos, fuerte como podría serlo. Hubiera podido hacerlo quizás el próximo año, pero bueno, no importa, espero que les pueda interesar. Y me parece además un honor participar en esa sesión porque estoy compartiendo un espacio con dos dramaturgues que aprecio mucho, que son Estuardo Galdames y Jorgelina Cerritos, que también es amiga. Y además es un honor haber conocido a Yara Contreras, que no conocía y que cuyo protagonismo y conocimiento del teatro acabo de apreciar. Y mi ponencia es un poco diferente de la que me precedieron.
y más que todo es un estudio, pero no un estudio profundizado, sino como enuclear algunos elementos en tres ejemplos muy diferentes entre sí. En realidad busqué a propósito tres posibilidades muy diferentes de hacer teatro. Y quisiera proponerles entonces algunas reflexiones procedentes de un trabajo que todavía está en proceso acerca del teatro entendido como desafío. Por supuesto, el primer desafío es lo que acaba de mostrar Jorgelina, o sea, la precariedad del teatro, la escasez de inversiones económicas que se dan en la región centroamericana, pero no solamente, ¿no? Yo creo que en muchas partes del mundo el teatro es está un poco marginado, no puede contar con tantas inversiones. Otro desafío a menudo, según yo, proceden de la activación de un proceso de sanación e empoderamiento que muchas veces implica el teatro. Y es por eso que yo reconozco la importancia del teatro como escritura y como actuación que siempre se relaciona con un plan político y ético. Y en eso también coincido con lo que acaba de decir Jorgelina. Ese es el caso más evidente de la impugnación de la violencia de género llevado a cabo por la compañía teatral Creación Colectiva Las Poderosas. Y su obra teatral está explícitamente fundamentada en la expresión del drama personal para denunciar y superar el trauma, por ejemplo, del acoso sexual, con el objetivo de representar de una forma que sea liberadora las historias de mujeres maltratadas y establecer una relación catártica con la audiencia. Sin embargo, a mí no me interesa solamente ese aspecto catártico. Y por un lado, creo que incluso cuando el objetivo de sanación no es tan evidente y estructurado como en el caso de Las Poderosas, el teatro puede ser una forma de resistencia y desafío. Pero además el teatro siempre es una práctica colectiva y por eso creo que muchas veces puede sacar al público, pero a las actrices y a las dramaturgas también, de esa vorágine, de ese abismo de resignación e impotencia que caracteriza el tiempo presente. El desafío entonces no siempre implica sanación, más bien puede trabajar con la indignación, puede trabajar con la rabia, y creo que eso lo expresa muy bien, y me permito citar a una dramaturga que no es centroamericana, Marianela Morena, que es uruguaya, que afirmó, y cito, las teatralidades están ofrecidas para ser usadas, habitadas, representadas. Las teatralidades están al servicio de las personas. Estamos en perpetua construcción, en perpetua contradicción, como Latinoamérica. Fin de cita. Entonces, el teatro desafía las costumbres, desafía lo admitido, lo naturalizado, expresa lo silenciado y minorizado. Puede abrir a nueva perspectiva, producir cambios tanto en los espectadores como en los actores. El teatro siempre ha sido capaz de suspender el orden social, de ser irreverente con la autoridad y las instituciones. Siempre ha sido capaz de comunicar a través de cuerpos expuestos a la mirada y de modulaciones de la voz una visión del mundo. Entonces voy a mostrar 3 ejemplos, 3 formas de hacer teatro muy diferentes. Empiezo por la puesta en escena de la opresión de las mujeres en la cotidianidad que termina siendo la vida entera. Me estoy refiriendo a Algún día y Si vos no hubiera nacido, 2 obras de La Cachada, un grupo teatral creado en 2013. El nombre del grupo remite al comienzo de su historia, el mercado. Como dice en una entrevista, y cito, para nosotras el teatro fue precisamente esa cachada, una oportunidad que aprovechamos.
Las mujeres que integran el grupo son vendedoras informales en el mercado o en la calle. Dar a conocer su condición de vida compartida por muchas otras salvadoreñas y visibilizar experiencias que las afectaron, decir, escenificar, interpretar con el cuerpo y la voz lo que no podían expresar. Y cito, lo que queremos contar es que detrás de cada canasto, detrás de cada mujer que está gritando una venta en el mercado, hay una historia que merece ser escuchada, respetada, y que cada una de ellas valora y pueda desmontar toda esa normalidad. Tanto Algún día como Si vos no hubiera nacido, 2 obras de La Cachada, propone escenas de vida diaria que cuestionan la inevitabilidad de una condición, la vida como destino. Si vos no hubiera nacido, comienza con un gran alboroto. Los gritos de las vendedoras se superponen. Los cuerpos, al principio aislados, chocan en el mercado, se amontonan en un autobús. Una mujer carga a sus hijos y su canasto. Mientras grita "Acora, Cora", pide a los niños que dejen de llorar, de reclamar, de quejarse, hasta que la superposición de los discursos y actividades, o sea, la actividad de madre y de vendedora, llega a ser tan exasperante que golpea a sus hijos con violencia y con dolor. Luego, una niña le pregunta, ¿por qué me has traído al mundo? Y la mujer responde sin convicción y luego simplemente se calla. Tras esa escena, se suceden otras representaciones de la vida de las mujeres, embarazos no deseados, mala atención en los hospitales, abandono y soledad, niñas sin infancia y sin escolarización, obligadas a trabajar en casa, ninguna alianza entre madre e hijas, solo reproches, obligaciones, palizas, trabajo, mucho trabajo. Las protagonistas están a merced del efecto devastador de las políticas del liberalismo, sin servicios públicos, sin ayuda, sin tiempo, sin perspectiva. En una entrevista, Ruth lo dice claramente, todo el día trabajando para mantener la vida de sus hijos. Sin sueño, antes de la cachada, Ruth era joven e increíblemente vieja. Historias de cada una de las actrices e historias de muchas. Contarlas, dice Ruth Vega, es pedir perdón a la madre y los hijos para no darse cuenta de que era posible comportarse de otra manera. Pero también es reconocer que en un contexto de extrema necesidad que Jorgelina acaba de dibujar, solas era casi imposible tomar conciencia de las propias posibilidades. Cito, fue maravilloso tener la oportunidad de perdonarme a mí misma y decir que hice lo que podía con lo que tenía. El teatro les otorga la posibilidad de construir relaciones solidarias. Es un proceso de sanación y de acompañamiento. Porque trabajar cansa, como decía Cesare Pavese, y también cuidar y también ser responsable de los hijos. La estrecha relación entre el teatro y la vida muestra su aspecto dramático cuando en 2020 Ruth Vega muere por no recibir atención médica. Lo que las mujeres de La Cachada están reclamando desde el escenario del teatro es quizás simplemente el derecho a vivir. Escena 2. En sus poemas, Rosa Chávez relata y activa procesos de reconfiguración del cuerpo de la mujer maya despreciado. Nacida de comadrona, canta su manera de cuidar los cuerpos de las mujeres embarazadas. Es un canto que reivindica la dignidad de una cultura oprimida y estigmatizada. Voy a leer unos versos. Curo con el calor de Tuj, enseño el respeto por el Tuj, curo con sudor, con humo de pericón, de hierbabuena, altamista, manzanilla, ruda,
sal de venado. Con orgullo, Rosa Chávez se coloca física y espiritualmente dentro de una cultura que la hace fuerte y valiente. En su obra relata la discriminación sufrida, cuenta la historia de las injusticias y las violencias desde la colonización, pero su voz no se queda en la desolación de la pérdida, sino que recorre el pasado para reescribir el presente e imaginar el futuro. Cuando transforma algunos de sus versos en un texto dramático y pone en escena Aguas, una pieza teatral realizada en colaboración con la dramaturga Camila Camerlengo, ella está tratando un proceso de sanación. Desde el título, intraducible al español, el texto apunta a curar a través del poder de las palabras. Al inicio del texto hay una explicación del término, y leo. Aguas, palabra usada en distintos idiomas de origen maya, no tiene una traducción literal en español. Aguas son los secretos para prevenir, secretos para curar distintas dolencias del cuerpo y del espíritu, consejos, precauciones, plantas sagradas, discurso ceremonial, encantos, mensajes en los sueños, el poder de las palabras. Rosa Chávez, como ha señalado Consuelo Mesa Márquez y Aida Toledo, para Rosa Chávez, la preocupación por sanar las heridas, producto de la explotación y la discriminación, se encuentra como rasgo distintivo. En la obra Aguas, solo hay un personaje. Ese personaje se llama Ser. Algunos objetos escénicos aparecen en la penumbra, un metate y 3 piedras amarradas entre ellas con unas fajas. Ser entra en escena cubierta por un cofre. A lo largo de la representación, la mujer entra y luego con dificultad sale del cajón, lo manipula de diferentes maneras, baila con él o se le queda tirada encima. El cajón es el espacio de la negociación con el pasado, de la pelea entre la resignación que inmoviliza y la disconformidad que impulsa la acción. El discurso de Ser, intercalado por una voz en off, refiere la necesidad y a la vez la incapacidad de relatar y asumir la historia de los maya. Una larga enumeración de lo que no hay y de lo que no se puede hacer termina con un verso. No me alcanza el cuerpo. Un verso que parece sellar la renuncia. En la cuarta escena de la obra, titulada Recorrido por el mapa del cuerpo, Ser amarra la faja con las piedras a su cintura y de alguna forma las incorpora. Se dirige a cada una de las piedras, reconoce la espesura de la nostalgia que se puede tocar y dice, cito, hay cansancios que no se miden con el cuerpo ni con el tiempo, cansancio de antes de que la carne se asentara en los huesos, cansancios que nunca duermen. Ser establece con las piedras, que son concreción del pasado, una relación física y solidaria que la fortalece y la incita a la acción. Una energía y una conciencia nueva reemplazan la renuncia y la resignación. La mujer se levanta. Ya es tiempo de dejar esa costumbre de cerrar los omóplatos para abrazarme el corazón. A través de las palabras y del metate se establece la ligación entre el maíz, el cuerpo de la mujer y las piedras en el cajón, todos molidos con la mano de la piedra de moler. Luego Ser desata las piedras, las deja en el cajón, que ahora es como un ataúd, y cuenta, con una larga enumeración anafórica, la resistencia de los maya. Solamente voy a leer 3-4 versos. Sobreviví al incendio de mi cuerpo, sobreviví al estallido de la carne, sobreviví a las cadenas en los tobillos, sobreviví a la realidad nacional, bueno, etc. Como afirma Yanuba León, la referencia a una historia de dolor se expresa como un ritual con miras a la curación,
no como una retahíla de desesperanza, sino como llamado a la memoria sensible. La última escena es una invitación a la acción que combina la emancipación del deseo erótico y la liberación del estigma, la agencia del lenguaje y la agencia del cuerpo. Ser mueve el cajón y el metate al centro del escenario y dice: hacer el amor llorando, para calmarle la agitación al viento, para contrarrestar la soledad de la metáfora y perderse en el misterio del placer adolorido, porque necesitamos llorar y necesitamos hacer el amor. Luego agrega, mirando al público: nos queda organizar las costumbres, recibir los años despacio en la espalda y en los latidos, decirnos que pasará, que somos capaces, que la dicha vendrá, que la felicidad nos durará mucho, más que una libélula encendida en nuestra memoria. Sí, como he propuesto antes, las piedras son el pasado que Ser escucha, acaricia, ampara con la faja, amarra y lleva consigo, arrastra hasta dejarles en un ataúd. La relación con una historia de discriminación pasa por el cuidado, la escucha y la capacidad de dejarla descansar, sin desactivar las responsabilidades que implica. Tercera escena. En La mujer del trapecio, un sugerente texto dramático que retoma la figura de Ofelia a partir de Shakespeare y Heiner Müller, Jorgelina Cerrito devuelve la palabra a la madre. Cito: yo soy la madre borrada de la historia. Tuve que robarle las palabras a la reina para poder llorar la muerte de mi hija, porque nadie escribió mi propio lamento. Fin de cita. La madre silenciada, invisibilizada, borrada, es una presencia fantasmal en la obra de Jorgelina Cerritos, una obra que siempre sugiere, deja oír el subtexto y se articula con el silencio, una obra perfectamente trabajada desde una dramaturgia consciente de su papel ético en la sociedad salvadoreña. Devolverle la palabra o el cuerpo solo puede ser el resultado de un largo proceso que, de hecho, en su obra muchas veces fracasa. En su dramaturgia, las madres se mueven en una contingencia urgente, habitan una condición de desasosiego y de afectos inciertos. Nunca protagonistas, se asoman al escenario y se sitúan en la historia. Y la historia, acá entiendo tanto la historia del Salvador o de Centroamérica como el relato ofrecido por el texto dramático. El desafío, en este caso, es al olvido, puesto que, y cito, la desmemoria se pasea entre nosotros, reinando en la oscuridad. En sus 3 ensayos sobre la memoria, Jorgelina Cerritos plantea justamente la estrecha relación entre memoria, recuperación de la verdad y sanación. Integrar la historia en el presente para ella es un acto de equidad. En la audiencia de los confines aparece una madre, es Carola, una madre que es espectral. No sabe que está muerta y está obsesionada por la imagen de un niño esperando en una plaza. No puede recordar lo que pasó, solo recuerda la violencia de los años 80 y cómo se preocupaba por su hijo, lo pesado que era llevarlo, lo cansada que estaba cuando lo dejó un momento al otro lado de la calle para ir a la farmacia. Acosada por el remordimiento de haberlo abandonado, al final descubre que ella murió delante de la farmacia, mientras que su hijo, al otro lado de la calle, sí se salvó. Voy terminando, no sé el tiempo, y solo menciono otra obra de Jorgelina. En Lotería, de 2019, la dramaturga propone 2 espacios escénicos adyacentes. Uno es el lugar de la vida real, una lotería de mala muerte, con sillas y bancos desvencijados, fichas y cartones desperdigados y sobre todo el ruido constante de una tómbola
que no deja de girar. El segundo espacio, en cambio, es un cruce de caminos en un escampado, que en la acotación se define vacío, onírico, flotante, y está ocupado por 3 mujeres que dejaron su país por motivos diferentes, la guerra, la pobreza o simplemente el deseo de conocer otros sitios. Espacios y tiempos de los 2 ámbitos chocan brutalmente. La lotería es tangible y el tiempo transcurre de forma lineal. En cambio, el cruce de caminos es desolado y evanescente, y el tiempo parece detenido. De vez en cuando, el ruido del tren enlaza los 2 espacios. Es la bestia, el tren de carga que atraviesa México, colmado de migrantes centroamericanos. En la lotería, entre bromas e insultos, todos se preguntan qué le ha pasado a Rosa, la empleada con 3 hijos, con la que todos tienen una conexión, que puede ser amistad, puede ser sexual, laboral. Cuando por fin, como no tienen noticias, van a buscar la casa, es demasiado tarde. Encontrarán a los niños moribundos y abandonados. La explicación de ese abandono otra vez remite a esa idea de una madre que está dramáticamente conectada con una emergencia económica y social de su país. Y cito: no puedo seguir aquí. Tengo una panza que me está creciendo y me va a dejar sin trabajo bien luego. Y necesito mantener a mis hijos. Junté la plata para un coyote seguro que me ayude a correr detrás de la bestia. Dejo los cipotes bajo llave, con agüita y comida para unos días. Ellos no saben que me he ido. Alguien va a venir y abrirle la puerta cuando yo no me aparezca por el trabajo. Fin de cita. En la obra es dramática esa confianza que tiene Rosa en la amistad, en la idea de que alguien va a atender a sus hijos. Ella se vio obligada a dejar su país. Embarazada, la habrían despedido del trabajo. En la imposibilidad de ocuparse de sus 3 hijos, tuvo que dejarlos confiando en la colaboración de sus conocidos, una colaboración que jamás llegó. Entonces, Lotería no apunta a la catarsis ni a la sanación, pero sí desafía, siendo el desafío el hilo conductor de esas 3 escenas. Desafía porque suscita indignación, no solo porque desenmascara el egoísmo humano, sino porque muestra las causas y pone en escena los efectos de una injusticia social estructural que de nuevo remite al capitalismo y las políticas liberales. Tal vez Rosa se trepó a la bestia, tal vez se quedó en el cruce de caminos. Lo que importa es que el drama es una acusación a las condiciones de injusticia y desamparo que se viven en El Salvador y en la ruta de los migrantes, pero sobre todo que el teatro de Jorgelina siempre es un antídoto a la aceptación de las condiciones de nuestra realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esther, le voy a rogar que se quede ahorita con nosotros y me gustaría que Yara y que Jorgelina pudieran entrar ahorita. Vamos a conversar un poquito en un ratito vamos a hacer vamos a conversar aquí con ustedes. Quisiera hacerles un par de preguntas. A ver, ¿ustedes consideran que habrá alguna temática que tenga que ver con, que sea alguna temática que tenga que ver con la cuestión de la mujer y que no ha sido tocado y que urge tocar? ¿Ustedes consideran que habrá alguna cuestión temática que haga falta que no hayamos explorado aún, que no se haya explorado? No sé, cualquiera, aquí conversamos entre todos y todas. ¿Sí? Yo me atrevería a decir que estamos tocando todo lo que nos interpela en este momento, pero también que seguirán apareciendo cosas que no se han tocado porque son nuevas. Es decir, si nos remitimos al patriarcado, a la exclusión, a las condiciones de vida que tenemos como mujeres,
cada vez se superan a sí mismas. Cuando pareces que ya lo hemos vivido todo, viene el siguiente día y te das cuenta que hay una realidad que superó a la de ayer. Y entonces esa nueva realidad de esta propiciada por estas condiciones, evidentemente no se ha tocado todavía porque no sabíamos que venía. Creo que unos años atrás no estaríamos, por ejemplo, hablando de algo que les importa tanto a las estudiantes más jóvenes, como el tema este de la anorexia, la bulimia, el ciberespacio y todo esto, que si bien es cierto, no es una cosa de ayer, pero que en estos momentos está teniendo otras repercusiones en la sociedad. Entonces, con esto, digamos, reitero eso, que la realidad se supera a sí misma cada día y que cada día habrá que tocar esos nuevos temas que nos estarán interpelando como mujeres. Okay. No sé si alguien más quisiera decir algo. Si no, también les voy a lanzar otra pregunta. A ver, ¿ustedes consideran que hay alguna diferencia eh, real y concreta y que podría ser ostensible entre la dramaturgia escrita por hombres y la dramaturgia escrita por mujeres? ¿Podrá haber algo que las distinga? ¿Podríamos distinguirlas? ¿Podríamos ver? ¿Es una cuestión de enfoque, una cuestión temática? ¿Ustedes qué consideran? Yo creo que hay un tema, quizá no necesariamente o técnicamente o estrictamente al leer un texto tú digas, lo escribió una mujer o lo escribió un hombre, pero sí creo que cuando tú sabes que lo escribió una mujer, o un hombre, puedes darte cuenta qué hay detrás de eso también. Puedes leer, incluso interpretar diferente el subtexto del texto, cuando tú comprendes de dónde viene. Si tú lees un texto, el que sea, y alguien te dice, mira, lo escribió un niño de 7 años, automáticamente te cambia. Ya sea que te lo digan antes o que te lo digan después, pero tu interpretación no va a continuar siendo la que era antes. O si te dicen, lo escribió alguien, viene del futuro este texto y lo escribió un perro a través de la tecnología que existe, tú te vas a, tu perspectiva del texto, tu lectura del texto va a cambiar si tú sabes de dónde viene. Entonces creo que quizá no estrictamente, ni en forma ni en fondo necesariamente, aunque creo que en fondo un poco, pero no necesariamente vas a notar la diferencia, pero sí te va a hacer sentido cuando sabes luego de quién viene, me parece a mí. Ok. Creo que tocaste una cosa que a mí me gustaría ahí como meterle el dedo ahí. El hecho del fondo, eso que estabas diciendo, tal vez en el fondo sí, y ahí podríamos echar un ojo. No sé si quisieran agregar algo más sobre eso. No, yo tenía una pregunta para Sí, las sí, dos expertas que están por eso. y hablando, la primera pregunta que hiciste, Estuardo, sobre otros desafíos, otros temas que no han sido tratados todavía. Estaba pensando, sí, preguntándome si en el teatro centroamericano alguien está trabajando el impacto del mundo virtual. Y entonces Mm. si hay puesta en escenas, por ejemplo, de ese aislamiento determinado por los medios sociales, o si es un tema que es también difícil trabajar en el teatro, ¿no? Me parece bastante aburrido, quizás, no sé. Bueno, yo quizás me gustaría compartir, voy a hacer nada más mi apreciación de la pregunta anterior de lo que coincidía con Yara, ¿verdad? De lo que decía, pero también hay alguna cuestión de fondo. Yo sí creo que independiente, porque una cosa es si te diste cuenta, ¿verdad? Si lo percibiste al leerlo, pero más allá si lo percibimos al leerlo, el texto está cargado con una visión de mundo, está cargado con una construcción social. Está cargado, como dijo Emanuela hace un rato cuando empezaba ella su disertación, del lugar de enunciación. Y ahí tendríamos que hablar del lugar de enunciación como el cuerpo masculino que se pone y escribe y crea un mundo y hace una concepción del mundo y genera relaciones entre personajes masculinos, femeninos, etcétera,
que no va a ser el mismo que si lo toca una mujer. No necesariamente incluso por el tema solo de que sea hombre o mujer, sino también de la formación política, de la formación en género, etcétera, que esa persona puede tener. Porque también tenemos que decir, no solo porque esté escrito por una mujer, va a estar realmente tratando de dejar de reproducir valores patriarcales con los que hemos crecido, que quizás ni nos hemos dado cuenta que están en el texto. Entonces, al final, me parece a mí que más allá que si lo notaste o no, ahí están adentro. Son materia constituyente de este texto desde el autor o la autora que lo propone. Y que en un principio sí va a haber una diferencia en esa concepción de mundo desde el género, pero también influido en gran medida por la formación que esa persona va a tener, como digo, en lo político y en género, ¿verdad? En feminismos, en nuevas masculinidades, etc. Eso me había quedado por ahí respecto a la pregunta anterior. Y con lo que Manuela pregunta, bueno, yo, como digo, para mí, en este momento, para mí, el material con el que yo puedo tratar de interactuar en foros como este es, por un lado, desde donde yo escribo, y por otro lado, desde donde el proceso formativo que yo llevo, que estoy viendo tantos jóvenes y tantas personas que están intentando escribir, por dónde andan sus inquietudes también. Yo podría mencionar dos textos, uno que no necesariamente está vinculado estrictamente con lo que dice Manuela en cuanto a lo cibernético y esto, que se acaba de estrenar, por cierto, acá en El Salvador. Es una escritora que recién egresa de Didascalia y que escribe un texto que se llama Habitación 406. Y ese texto está cruzado por la experiencia de encerramiento, de aislamiento que tuvimos durante los meses más duros del aislamiento por la pandemia. Entonces, ese tema del aislamiento y cómo el tiempo se convirtió en una cosa extraña, amorfa, está en este texto. Y una de las chicas que está por egresar hoy en diciembre de la 4ª edición de Didascalia, está escribiendo un texto justamente que ella dice, esto sucede en una app, ¿verdad? Eso sí es directamente con lo que él la está planteando. Este texto sucede en una app. Y estamos viendo cómo la personaje protagonista de esta historia es una chica que es la cara pública de una app que la está llevando al colapso porque ella está siendo vulnerada por los creadores de este mundo cibernético en su privacidad y en su salud mental. Entonces cruza, digamos, estos temas, este mundo virtual que estamos viviendo ahora con esa carencia de salud mental en las juventudes y por otro lado, cómo hay una estructura que se beneficia de todo esto. Entonces, un poco por ahí esos dos textos que me parece que se cruzan en la pregunta que ella hacía, si se está escribiendo algo al respecto de esto. Ok. Una última, a ver. Yo sé que, por ejemplo, cuando alguien, por ejemplo, en el campo de los directores y las directoras, pues el teatro se escribe no solo para ser publicado, o sea, yo defiendo mucho, yo tengo la misma postura de Jorgelina. Por lo regular se ve a la dramaturgia, incluso he oído algunos compañeros y compañeras del ámbito teatral que hablan acerca de que el teatro, la dramaturgia es un arte menor en cuanto a la cuestión de literatura. Lo he oído, lo he escuchado, compañeras que digo, puches, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y en cuanto a la cuestión de la dirección, que me parece otro punto, es que también de alguna otra manera, creo que lo han tocado ustedes, que también se ningunea de alguna otra manera esa cuestión de la dramaturgia como una base o como un punto de partida para una cuestión de dirección. En cuanto a, ya teniendo en cuenta ese panorama, ¿verdad? Que ya es bastante pues difícil de afrontar, un poco agresivo hacia eso y bastante difícil de digerir. ¿Qué pasa con la dramaturgia de mujeres que caen en manos de directores
que todavía manejan una cuestión bastante patriarcal, que no se han encontrado con el feminismo, por ejemplo, que creo que no están sensibilizados desde esto. ¿Qué pasa? ¿Han tenido alguna experiencia desde este punto de vista? ¿Les ha pasado eso? O incluso directoras, incluso que de alguna otra manera no son sensibles, que no han tenido la cuestión del encuentro con el feminismo. ¿Ha ocurrido algo con eso? ¿Les ha pasado? ¿Cuál ha sido su experiencia? Y en el caso de la magíster, ¿cómo ve ella allá, por ejemplo, en Italia, cómo este proceso, esta cuestión? No sé, abierto a quien quiera responder. Es bien complicado, siento yo, porque, a ver, no es que sea complicado, resulta complicado para mí hablar de esto, porque sí he tenido la experiencia siendo actriz, sobre todo, y supongo de repente, solo no lo traigo a la memoria, siendo también espectadora, te das cuenta que la persona no entendió el texto. Y eso te das cuenta, ya sea de género o no tenga que ver con género, te das cuenta cuando el director no tiene claro el texto, o sea, eso es evidente. Y sí, como actriz me ha tocado de pronto preguntar, pero mira, es que esto no es de lo que va el texto, no es esto lo que dice. Y también me he topado desde directores hombres, me ha pasado, que de pronto están abiertos al diálogo, como también con directores hombres, que es como, ay hombre, hace caso, eso se hace de esta tal manera. Y tuve una experiencia muy desagradable como actriz, igual no quiero contar mucho para no poner en evidencia a nadie, pero de un texto que en teoría iba a tener un enfoque de género, pero resultó contradiciendo por completo desde la dirección el texto, porque eso es una cosa importante. El texto, no por ser el texto y diga lo que diga, a las manos de cualquier persona va a seguir diciendo lo mismo. Yo desde la dirección puedo transformar y de hecho contradecir el texto, y eso pasó. Y la experiencia desagradable que tuve es que terminando la función, había un foro con estudiantes y yo tenía que justificar de alguna manera o disque decir que la obra realmente era de género y luego me enfrentaba a preguntas que me ponían en jaque, no sabía qué contestar y seguir siendo coherente después de eso. Hasta que un día alguien me dice, pero mire, si esto contradice, si lo que vimos contradice lo que usted está diciendo, entonces ¿por qué lo montan? Y yo por dentro, porque me contrataron y tenía que hacerlo. Sí, es muy complejo sí, muy complejo. No sé si Jorgelina o Emanuela quieren opinar algo. Ok, ok. Bueno, vamos a llegar a ¿cómo se llama esto? A darnos unos minutitos para que hagan conclusiones, ¿verdad? Entonces vamos a tener 5 minutos cada uno. Vamos a empezar con Yara, si puede dar unos 5 minutos de conclusiones y luego vamos con Jorgelina y luego con Emanuela. Y con eso iríamos terminando ya esta mesa. Yara, Gracias, entonces. pues sí, nuevamente agradecer, realmente yo me siento muy, muy contenta y privilegiada de poder compartir esta mesa y el café virtual con 3 personas dos a las que ya conocía y admiraba y una nueva a la que ahora puedo admirar. Y bueno, en conclusiones, creo que voy a reiterar un poco de lo que platicaba, la importancia de que nuestras historias sean contadas. Son sumamente importantes porque son las mismas historias que van a compartir otras personas, que van a poder leerlas, que van a poder escucharlas, que van a poder tener una experiencia con ellas. Yo sé que estas ponencias las están viendo muchos y muchas estudiantes y sería muy bonito poder imaginar que nuestras palabras al llegar a ellas, a estas chicas estudiantes, puedan también dejar sembradita la semilla que en algún momento pueda germinar, donde ellas determinen, digan y quieran, decidan de manera intencional, que es la tercera resistencia de la que yo hablaba, poder escribir sobre sus historias
y no dejar de escribir y poder escribir sobre las historias de las compañeras también. Cuando planteabas la pregunta de si hay cosas de las que no se han escrito, seguro que sí, porque estas nuevas generaciones están enfrentándose a cosas que mi generación no se enfrentó. Están incluso confrontando el machismo y el patriarcado desde otro lugar también. Y es importante que esas historias también sean contadas. Realmente las historias de todas las personas es importante que sean contadas, no solamente, no meramente para entretener, no solamente porque también hay un tema de entretención en el arte, sino sobre todo para que, dejando el papel, no porque no deba ser escrita, sino porque desde que lo leo, habita el papel, pero también habita mi mente y el universo que hay en mi mente, pueda realmente conectar con las vivencias de cada uno, de cada una, y podamos tener esa experiencia extrasensorial que nos regala el arte, de poder ver, oler, escuchar, sentir e incluso llorar al sentirnos identificadas, al vernos ahí, al sentirnos representadas, e incluso al escuchar la voz del destino dándonos un mensaje que el universo quería plasmarnos a través del arte. Muchas gracias, Yara. Jorgelina. Bueno, sí, quizá yo trataría de reiterar el valor, la doble función de la dramaturgia, ¿verdad? Porque eso reivindica justamente el texto dramático. Yo creo que nosotros, nosotras, como sociedades centroamericanas, le damos un valor casi que indiscutible a la puesta en escena y al trabajo que vemos en el escenario, casi que profesando a pies juntillas, como decimos que el teatro es para verte, no para leerte. Y en ese sentido, creo que estamos menospreciando el valor literario del texto dramático, como vos decías, Tato, el hecho de que es parte de los tres grandes géneros y que desde ahí también es una obra de arte per se, ¿verdad? Creo que como dramaturgas y dramaturgos nos tenemos que reivindicar el derecho creador que hacemos desde la palabra dramática, desde el texto. Y en ese sentido, esa doble función está ahí, el texto como literatura y luego el texto como puesta en escena. Pero si nos ponemos a pensar cuánto texto nunca hemos visto puesta en escena, y no solo los nuestros, sino los universales, los contemporáneos, los clásicos, cualesquiera, y siguen existiendo, no porque no llegan a la escena, no están discursando con nuestro tiempo. Entonces, desde ahí tiene su valor por sí mismo como tal. Y verlo, además, en su dimensión política, porque justamente tiene que ver con esto que estabas preguntándonos. ¿Qué sucede cuando el texto no dice lo que vos has escrito? ¿Verdad? Creo que esa experiencia, como Yara la cuenta, de una manera la hemos vivido de varias maneras similares. No solo en el tema de género, pero sino en todos los temas. De repente te estás dando cuenta que tu posición sobre la memoria, por ejemplo, en un texto que yo escribía, en la puesta en escena estaba diciendo, miren, olvidemos y sigamos adelante. Y entonces quien me conoce vino y me preguntó, pero ¿cómo escribiste eso? ¿Cómo dijiste eso? ¿Vos te estás contradiciendo? Y yo dije, no, es que yo no sabía que se iban a montar el final de ese texto, que ese final justamente está diciendo, deja el pasado y sigue adelante, ¿verdad? Y no es eso lo que vos has escrito. Entonces, desde ahí nos damos cuenta, el texto tiene un discurso político que está ahí y que de repente no necesariamente lo que vemos en la escena refleja lo que la autora o el autor estaba tratando de dimensionar. En ese sentido, para los chicos y las chicas, estudiantes, como muy bien dice Yara, pues la invitación es a que lean teatro, ¿verdad? Que no se queden únicamente con el hecho de voy a ir al teatro, sino que también voy a leer teatro, porque solo leyendo el texto se enteran de lo que su autora o su autor querían decir. Cuando vamos al teatro nos enteramos de la reinterpretación que la dirección y el elenco hizo de ese texto, que no necesariamente siempre van a estar de acuerdo. Así que por ahí estarían mis conclusiones también al respecto. Muchas gracias, Emanuela. Bueno, voy a ser muy breve y primero quisiera felicitar a Jorgelina porque me parece que ese trabajo con los 24 textos que mencionaste
es un trabajo muy importante y espero que se pueda socializar de alguna forma, y, porque me parece realmente una contribución muy importante. Y segundo, desde mi punto de vista como estudiosa de literatura, por supuesto, yo estoy muy de acuerdo con esa importancia del texto. Y así, de una forma amistosa, quisiera comentarles que cuando yo leía muy jovencita de teatro, me parecía que las acotaciones era una de las cosas más lindas que se podían escribir en la literatura. Era el momento en el que uno se imaginaba la escena. Me parecía lo más poético en Ibsen, por ejemplo. Me parecía tan poéticas, tan lindas. Y eso me daba muchísimas ganas de leer los textos, más que de ver la puesta en escena. Claro que los dos creo que son interesantes, ¿no? En la puesta en escena hay todo lo que concierne el cuerpo, la música, la danza. Es otro nivel. Creo que quizás es interesante a veces trabajar los dos juntos, por ejemplo, como crítico literario, pero creo que los dos tienen su valor, tienen su importancia. El texto dramático tiene algo especial, yo creo. O sea, tiene dos elementos fundamentales. Uno, que se puede utilizar mucho para las clases. Por ejemplo, yo propongo a los chicos en clase que lean, ¿no? Entonces, ya no es una dramatización, pero ya es una lectura. Y eso también provoca mucho la imaginación. Y segundo, el texto permite soñar, o sea, permite inventarse, permite imaginarse a los personajes y además creo que en la mayoría de los textos hay una dimensión poética que es muy importante. En los de Jorgelina seguro y también en los de Estuardo que tuve la oportunidad de leer. Así que Ah, qué me bueno. parece que ese aspecto también es muy importante, el aspecto poético, ¿no? De una estética trabajada en su profundidad. Eso es. Gracias. Ok. Bueno, muchas gracias entonces a las tres por estar acá y pues bueno, también gracias a los organizadores por haberme invitado. La verdad es de que yo estoy muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes tres y la verdad es de que siempre aprendo mucho y eso me gusta mucho. Además, hay otra cosa, también como dijo Yara, el hecho de dos personas que quiero mucho, que estimo mucho y que además admiro mucho. Jorgelina también me parece que ha sido de las más, eh, de las que podemos decir que de cuando nos juntamos en el 2006 aquella vez, es de la que más provecho ha sacado de todo esto. Y sobre todo por un punto focal importante, que es el hecho de transmitir el conocimiento, de estimular nuevas voces. Eso a mí me gustaría hacerlo y en algún momento no sé cómo hacerlo, pero Jorgelina, tienes un montón de gente que has logrado encaminar por este lado, por este asunto, y pues te admiro mucho, ¿verdad? Igual Yara, con tu sabiduría y todo eso, siempre has sido una mujer muy sabia. Voy a contar la anécdota que siempre cuento acerca de Yara, de cuando yo la conocí, que estaba en primer año de la universidad, ya hacía yo teatro, y en algún momento vengo y estamos haciendo un montaje, una adaptación que hicimos de Las Troyanas, y luego viene Yara, le digo, bueno, entró accidentalmente Yara al elenco, y yo estaba dirigiendo un personaje de cierta manera, y en algún momento ella llega y me dice, mira, disculpa, te puedo decir algo así como muy, te puedo decir algo, sí, pues es que creo que como estás viendo el texto, por ahí no es. Entonces, proponeme, le digo yo, ¿cómo lo ves? Mira, yo lo veo de esta otra manera. Proponémelo, le digo yo, y cuando me lo propone el personaje se hizo increíblemente gigante. Y yo había hecho la adaptación, yo no me había dado cuenta. Y cuando ella hace esto, el personaje pues, se volvió un monstruo el personaje. Entonces, desde esta sabiduría también te admiro mucho. Y Emanuela también, desde lo poco que he visto ahorita, que estoy viendo de lo poco que llevo conociendo, el hecho de la sensibilidad de estar, por ejemplo, de convivir en Europa y echar un ojo y tener esa sensibilidad de encontrarnos a nosotros desde estos países tan grandes y tan pequeñitos, ¿no? De estas voces que son tan grandes y a la vez que son tan acalladas
pues eso es también muy admirable y también muy admirable. Entonces, de mi parte, como eh, pues humilde dramaturgo de aquí Guatemala, pues a las tres las admiro mucho, les mando muchos abrazos y muchos aplausos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Y ahora solo me falta como hacer un par de cosas, como recordarle a la audiencia que en este momento ya se encuentra el formulario para registrar su asistencia a esta actividad en el chat de la transmisión en vivo de esto, ¿verdad? Entonces pueden acceder por ahí al formulario. Y si no está, entonces ahorita va a estar. Eso, y pues como último, están los, vamos a leerlos. Perdón, aquí estamos. Vamos, los diplomas de que los vamos a leer uno y luego, pues, cada una vamos a leer uno y es para cada una, ¿verdad? La Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Letras, otorgan el diploma a la licenciada Jorgelina Cerritos por su excelente participación en el panel Dramaturgias Femeninas y Escena Centroamericana, Historia, Estado Actual y Perspectivas, como conferencista de su ponencia titulada Mujeres y Dramaturgia desde la zona norte de Centroamérica entre el oficio y la formación, dentro del marco de las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana dedicadas al cincuentenario de publicación del libro Poemas de la Izquierda Erótica de Ana María Rodas y a los 75 años de la publicación del libro La Ruta de su Evasión de Yolanda Oreamudo, realizadas en modalidad virtual, los días 16, martes 17, miércoles 18, jueves 19 y sábado 21 de octubre, con una duración de 10 horas. Guatemala, 21 de octubre de 2023, y está firmado por el magíster Jorge García González, la doctora Elsa Nuila Paredes y el magíster Santos de Jesús Dávila, decano de la Facultad de Humanidades. Muchas gracias. Pues Yara Betsabe, también por su ponencia, el Teatro Centroamericano es desafío constante dentro del marco de eso, y de dramaturgias femeninas y escenas centroamericanas, historia, estado actual y perspectivas. Muchas gracias, y a la magíster Emanuela Riosa también por su ponencia que ya tenemos ahí. Bueno, muchas gracias. Solo me queda a mí invitarles a, permítame que ya se me perdió esto, ya lo perdí, ya lo perdí. Perdón, ya me perdí. Pero aquí está. Sí, al panel siguiente que se llama Además de ser mujer, soy poeta, la poesía de Ana María Rodas, Rebeldía, Canon y Conmemoraciones, que empieza en 15 minutos a las 18, de 18 horas a las 20 horas. Va a estar moderado por la licenciada Heidi Marroquín y los panelistas son la magíster Verónica María Murillo Chinchilla y el doctor Adolfo Méndez Vides. Con eso cerramos la mesa de hoy. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá. A las panelistas, nuevamente, mis aplausos y mi admiración. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Somos Humanidades.